En los últimos años en los Estados Unidos se ha perdido un 40% de las colmenas, siendo las abejas responsables no solo de la polinización, sino también de la producción de un tercio de los alimentos de todo el mundo. Y es por eso que empresas, fundaciones y organismos gubernamentales están trabajando consensuadamente y fuertemente en concientizar y dar solución a esta problemática. Las abejas son responsables del 80% de la polinización que facilita la fecundación de flores y semillas. La bióloga argentina con residencia en Estados Unidos, Fabiana Ahumada, explica por qué constituyen una pieza fundamental en la producción de alimentos. Bueno, las abejas tienen un rol muy importante en lo que es agricultura, porque son las encargadas de la polinización. Si no tenemos abejas, no son los únicos polinizadores, pero a nivel comercial, las abejas cumplen un rol muy importante en la polinización. En cuanto a distintos cultivos que requieren el 100% abejas, por ejemplo, almendros, los almendros aquí en California, el 80% de las almendras que se consumen a nivel mundial se producen en California. Y todo es polinizado 100% por abejas. Es una parte muy importante de la agricultura, sobre todo para los apicultores también, que lo que hacen en realidad es rentar sus colmenas, rentan las colmenas para la polinización. ¿Cómo está conformada socialmente una colmena y cuántas poblaciones comparten un año productivo? Las abejas tienen una sociedad que está conformada con una reina y las obreras, y es una sociedad que funciona perfectamente. Necesitan, por supuesto, la parte nutricional, que es el polen que traen las abejas, y la parte de azúcar, que es el néctar que lo traen. La reina se dedica a poner huevos, puede poner entre 1000 y 2000 huevos por día, y las obreras se dividen en distintas castas. Tenés las obreras, las que están atendiendo a la cría todo el tiempo, las que traen el néctar, las que traen el polen. El ciclo de vida de la abeja es 21 días, desde el momento que se pone un huevo hasta que eclosiona el adulto. Es un ciclo completo que lleva 21 días. Lo ideal es que ese ciclo o esa población de abejas se vaya superponiendo, porque de esa manera se puede tener un nivel de abejas constante en la colmena. Si por alguna razón, por alguna enfermedad o por falta de nutrición o por cualquier tipo de otro factor externo, esa población no se superpone, llega un punto donde la colmena colapsa. El ciclo de la abeja desde huevo hasta el adulto es 21 días, y de ahí la abeja está unos 10 días en la colmena, como le llaman nurse. Se dedican a darle de comer a la cría, y a los 15 días de vida del adulto están listas para ser abejas pecoreadoras. Se van reproduciendo, sobre todo en la época de primavera y de verano, es cuando las colmenas están en fase exponencial, donde empiezan a expandirse y hay que dividirlas porque necesitan más lugar. Es donde vienen a traer la miel, entonces necesitan espacio para la miel, espacio para la cría. El manejo de las colmenas es completamente distinto en primavera y en verano que en invierno. ¿Cuántas son las abejas que tiene una población de la colmena y cuántas se necesitan para poder polinizar una hectárea, por ejemplo, de almendros? Depende de la época del año, las colmenas pueden tener entre 20.000, 30.000 o 50.000 abejas. 50.000 abejas en la época de primavera de verano y 20.000 en la época de invernada. Para almendros se necesitan una colmena cada 2 acres para polinizar. Empiezan con los almendros, entonces después de los almendros pasan a los cítricos, de los cítricos después pasan a manzanas, pasan a peras, pasan a cerezas, pasan a arándanos. Están en constante migración. Van desde Florida a California o desde New York a California. La migración es muy grande. En el año 2006, criadores de abejas de Estados Unidos y Europa sufrieron repentinamente una caída poblacional en sus colmenas. Desde entonces, más del 30% de las abejas han desaparecido por año sin que se detecten aún las causas. ¿Cuál fue el factor que desató esta pérdida de colmenas? Nadie lo sabe todavía. Pero la nutrición es algo muy importante. Si las abejas no tienen una nutrición completa, no pueden producir su ciclo, no pueden cumplir su ciclo de abeja. Las abejas están expuestas a pesticidas, las abejas están expuestas a tratamientos para varroa, tratamientos para bacterias, cualquier tipo de enfermedad que esté en la colmena, que tiene un tratamiento interno que se pone en la colmena, además de la exposición medioambiental que ellas también tengan. La pérdida de colmena es algo que alarma sobre todo a la agricultura de Estados Unidos porque es muy nómada
y se mueve constantemente. Apareció en el año 2006-2007, donde ciertos apicultores abrían las colmenas para revisarlas justo antes de la polinización y se encontraban las colmenas estaban completamente vacías. Tenían todo lo que necesitaban para poder estar ahí, tenían polen, tenían néctar, había algo de cría, pero los adultos habían desaparecido. Entonces no se sabe, empezaron muchas teorías, okay, nocemosis, puede ser varroa, puede ser pesticidas, puede ser falta de nutrición, puede ser frío, puede ser estrés, un montón de factores que se empezaron a cuestionar. A partir de ese momento surge una nueva visión hacia lo que la importancia de las abejas en lo que es apicultura y a trabajar en distintos proyectos para tratar de determinar cuáles son los factores que realmente afectan a la abeja en cierto momento que te ocasionan a un apicultor una pérdida muy grande de colmenas. Un 30% es muchísimo. ¿Se tiene un estudio de cuántas son las colmenas que posee los Estados Unidos y que se necesitan en California, por ejemplo, para poder polinizar las almendras, que es tan importante económicamente para esa región? Estados Unidos tiene alrededor 2 millones y medio de colmenas, de las cuales 1,5 millones se necesitan solo en California para almendras. El 80% de las almendras que se cultivan en California, el 80% se consume a nivel mundial. Es un cultivo de $4 billones, es enorme. ¿Y cómo está conformado el proyecto en el cual están trabajando para poder dar sustentabilidad a las abejas, sobre todo en el periodo de invierno? El proyecto es un proyecto de pastoreo, que le llaman, es proveer a las abejas con una nutrición adecuada y diversa antes de la polinización. En la época de la invernada, cuando no hay flora normal, cultivando esta flora diversa que puedan tener, además de todo lo que le puedas poner externamente adentro de la colmena, por ejemplo, un suplemento proteico, que los apicultores se dedican a eso también, ¿no? Tratar de mantener la cría. Este proyecto de pastoreo es súper interesante, sobre todo trabajar con los productores de almendras, que son los que más necesitan de las abejas. El proyecto va muy bien, tratando de hacerles entender cuál es el beneficio de que en ciertas partes de sus campos puedan sembrar esta flora diversa para las abejas antes de la polinización y después de la polinización, porque de esa manera van a ayudar a la abeja y además les va a incrementar la cosecha. Las abejas pueden volar hasta 4 kilómetros por día para visitar hasta 1000 flores y recogen polen y néctar. Este poder polinizador ha generado una gran preocupación en apicultores, agricultores y la comunidad científica mundial. Con el hombre sin las abejas creo que comeríamos tubérculos. No lo sé, la verdad que no lo sé. El año pasado creo que fue un supermercado que le llaman Whole Foods, me parece que fue en Rhode Island, sacó de las góndolas del supermercado todos los productos que tienen, verduras, frutas, que necesitan polinización de abejas. Creo, no me acuerdo bien los números, pero me parece que era como un 3/4 de la cantidad. Desde la A hasta la Z, la mayoría de los cultivos necesita polinización, no solamente por abejas, pero cuando hablamos a nivel comercial, necesitamos las abejas de apicultores comerciales. Creo que realmente el público en general, los agricultores están tomando conciencia de que necesita prestarle atención, porque si se siguen perdiendo abejas a este ritmo de 30% por año, eso ya no es más sustentable.